Hola, mi nombre es Carol Ramírez y mi grupo está conformado por Luis Hernández y Felipe Villa. A nosotros nos correspondió el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es uno de los contratos más regulados por nuestra legislación colombiana, ya que se encuentra tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. En el Código Civil se encuentra en el artículo 1849 y en el Código de Comercio en el artículo 905. Son bastante similares, sino que la única diferencia o la importante diferencia que tiene es que en el artículo 1849 del Código Civil se refiere a que una persona se obliga a dar una cosa, mientras que el Código de Comercio en su artículo 905 es mucho más específico en que dice que la persona se obliga a transmitir la propiedad de una cosa. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber en qué tipo de legislación se va a regular nuestro contrato de compraventa, si en la legislación civil o la legislación comercial. Lo importante aquí es señalar que cuando una persona compra para su uso doméstico o su beneficio, sin ánimo de lucrarse, es una venta civil, una compraventa civil. En cambio, hay compraventa mercantil cuando yo adquiero, no sé, 40 ventiladores para revenderlos dentro de mi barrio porque me dedico como comerciante a vender ventiladores. Entonces tenemos que la compraventa es el contrato en el que las partes tienen la intención de entregar o de transferir el derecho de propiedad a otra que tiene la intención de recibir esa cosa y al mismo tiempo de pagar un precio por esa cosa. Vamos a hablar acerca de los elementos esenciales y los elementos naturales del contrato de compraventa. Hay que entender que los elementos esenciales de los contratos son aquellos que las partes estipulan y que son necesarios para que este tipo de contrato no derive en otro o que no exista. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, un elemento esencial es el precio. Es decir, que si las partes no pactan el precio o no se da un precio por esa cosa, se deriva en un contrato de donación. Otro elemento esencial del contrato es que haya un objeto, es decir, que exista o se espere que exista. Además, también este objeto o la cosa debe ser susceptible de venta, es decir, que su enajenación no esté prohibida por la ley. Y además también mencionar que debe estar determinada en cuanto a su género o especie y cantidad. Por ejemplo, yo pacto con José comprar 5 libras de papa francesa, algo así. Y por último, es esencial que las partes expresen su consentimiento o tengan la intención de una de enajenar la cosa y la otra de comprar la cosa. Los elementos naturales son aquellos que le siguen a los elementos esenciales. Como ya dijimos, los elementos esenciales son pactados por las partes. Cuando ellos deciden qué tipo de contrato van a realizar, aquí aparecen los elementos naturales que son prácticamente dados por la ley porque le pertenecen al contrato. Pero hay una excepción y es que las partes pueden pactar en contrario si así lo quisieran. Un elemento natural del contrato de compraventa puede ser la responsabilidad que tiene el vendedor en caso de evicción o de los vicios ocultos de la cosa vendida. La evicción ocurre cuando el comprador se ve privado de recibir la cosa por una sentencia en firme. El contrato de compraventa es de los contratos más usados hoy en día, ya que pues cotidianamente realizamos este tipo de contrato, ya sea cuando vamos a la cafetería de Starbucks o a Tostado a comprar un café, o ya sea cuando queremos vender nuestro vehículo o queremos adquirir un bien inmueble en una constructora. Desde la llegada de la moneda, pues obviamente nuestras necesidades o nuestra forma de satisfacer las necesidades cambiaron, así mismo como las figuras jurídicas. Antes teníamos entendido que la forma en la que las personas adquirían el dominio de una cosa podía ser a través de la permuta o del trueque. Hoy en día se hace a través de la compraventa. Las altas cortes en Colombia son las encargadas en desarrollar, por vía de jurisprudencia, eh, cambios a nuestro sistema normativo, es decir, a la Constitución, al Código Civil, entre otros. Por lo tanto, es de forma interesante abarcar lo que es
la temática de la capacidad negocial frente a la sentencia C068 del año 99, en el que declaró en una parte que este ya no se tendría, por lo tanto, que produciera efectos en la sociedad, que fue el inciso en el que decía que, bueno, que se podían celebrar, pero que se podían celebrar contratos contratos de compraventas entre cónyuges, pero estos se afectarían de nulidad. ¿Qué sucedió? En ese momento, o mejor dicho, en la actualidad, especialmente en este periodo, la Corte declaró sin efecto ese inciso del artículo 1852 en razón de que se estaba como tal limitando la libertad contractual, la capacidad negocial, la buena fe y lo determinante la igualdad y la libertad de las personas de poder celebrar negocios jurídicos, como es el caso de la compra-venta. Sin embargo, hay una parte en la Corte Constitucional frente a esta sentencia que remiten decir que las personas pueden seguir ejerciendo actos para celebrar negocios jurídicos como la compra-venta. Sin embargo, si se deja a una total libertad realizar estos negocios, pues podría llegar a ocasionarse daños frente a terceros, que hay posiciones en la Corte que especifican de que se debería tomar como tal un límite frente a esta libertad contractual y hay otra que dice que no, porque la esencia de ese artículo como tal era que existía un control de los bienes por parte del marido, en el que la mujer no tenía la capacidad para negociar sus bienes, sino que el marido era el único que tenía la facultad de hacerlo. Por lo tanto, siguen existiendo a día de hoy inquietudes respecto a esto, de las cuales es importante analizarlo a profundidad y de forma crítica. Bueno, la problemática que surge a raíz de la sentencia C-236 de 2014 se genera cuando los demandantes señalan que el artículo 1948 del Código Civil genera un trato desigual entre el comprador y el vendedor. Ante ello, la Corte señala que ambas partes contractuales tienen la libertad pues, de decidir el precio de la cosa que va a ser objeto del contrato de compraventa. Y si alguna de las partes le generara una lesión enorme a la otra, para que no dé lugar a la rescisión del contrato por vía judicial, el artículo 1948 nos da la oportunidad de que si quien generó esa lesión fue el comprador, este complete el justo precio con una deducción de su décima parte. Y si quien generó la lesión fue el vendedor, este restituye el exceso sobre el justo precio aumentando una décima parte. Y de este modo ambas partes van a tener un trato contrario a lo que se demandó en la sentencia equivalente y ambas partes contractuales gozarán pues del mismo privilegio. Bueno, la libertad contractual se refiere a la facultad que tienen los individuos para obligarse voluntariamente en una relación contractual. En cuanto al contrato de compraventa, esta libertad le otorga a las partes la potestad para que puedan elegir respecto del contenido del contrato, de su modalidad, de sus plazos, de las alternativas que se van a llevar a cabo, entre otras estipulaciones. Es decir, les da la autonomía para que elijan todo el contenido sobre el que va a tratar este contrato. Sin embargo, pues esta libertad tiene cierta limitación en la Constitución y en la ley. Asimismo, también cuenta con una estrecha relación con el principio de la autonomía privada de la voluntad, ya que como mencioné al principio, lo que se busca es que ambas partes decidan llevar a cabo el contrato voluntariamente. El Código Civil hace referencia a que la venta se reputa perfecta cuando ambas partes convienen tanto en la cosa como en el precio, salvo las excepciones que estipula el artículo 1857 del Código Civil. Entonces, en este caso, ambas partes deben convenir voluntariamente sobre el precio de la cosa, salvo que pacten que un tercero será el que lo va a elegir. Asimismo, la modalidad en la que se va a elegir este precio también se pacta por las partes. Bueno, en cuanto a la cosa que va a ser objeto del contrato de compraventa, ambas partes también la tienen que elegir voluntariamente y consensualmente, y siempre que se trate de un bien que sea corpóreo o incorpóreo y que no esté prohibido en la legislación.